Auviblio. Auviblio presenta Afrontar el fracaso. Escrito por Napoleón Hill. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar Coopera o Fracasa. Link en la descripción. Afrontar el fracaso. El ayer no es más que un sueño. El mañana es una visión. Pero el hoy bien vivido hace de cada ayer un sueño feliz y de cada mañana una esperanza. Presta atención al presente. Puedes hacerlo si crees que puedes. El término fracaso, bajo circunstancias ordinarias, es un término negativo. En esta lección, la palabra tendrá un nuevo significado, ya que ha sido muy mal utilizada. Por esta razón, ha provocado dificultades innecesarias a millones de personas. Para empezar, distingamos entre fracaso y derrota temporal. Veamos si eso que se juzga como fracaso no es, en realidad, derrota temporal. Más aún, veamos si esta derrota temporal no es una bendición disfrazada, ya que nos impulsa y dirige nuestras energías. En la lección 9 de este curso, aprendimos que la fuerza surge de la resistencia. En esta lección, aprenderemos que el carácter sano es producto de los reveses y retrocesos y derrotas temporales, que la gente desinformada llama fracaso. Ni la derrota temporal, ni la adversidad equivalen a un fracaso para la persona que la considera una lección necesaria de la vida. De hecho, hay una lección en cada retroceso y en cada derrota. Por lo general, es una lección que solo se puede aprender gracias a la derrota. La derrota nos habla a menudo de un lenguaje mudo, que demoramos en entender. Si esto no fuera cierto, no cometeríamos los mismos errores una y otra vez, sin aprovechar las lecciones que estos mismos errores nos enseñan. Solo observaríamos los errores que cometen otras personas y sacaríamos provecho de ellos. El objetivo principal de esta lección es ayudarte a entender y aprovechar este lenguaje mudo de la derrota. Tal vez pueda ayudarles a interpretar el significado de la derrota repasando algunas de mis experiencias, las cuales abarcan un periodo de 30 años aproximadamente. En este periodo, he llegado a ese punto que los desinformados llaman fracaso. Han sido al menos 7 veces. En cada uno de estos momentos, pensé que había fracasado estrepitosamente. Sin embargo, ahora sé que lo que parecía un fracaso no era más que una mano bondadosa que me detuvo en el camino que había elegido, y que, con gran sabiduría, me obligó a reorientar mis esfuerzos por otros caminos ventajosos. No obstante, llegué a estos caminos después de haber hecho una retrospección de mis experiencias y haberlas analizado a la luz de muchos años de pensamiento y meditación. Primer punto de inflexión. Después de terminar un curso en una escuela de negocios, conseguí un puesto de taquígrafo y contable. Trabajé en ese rubro durante 5 años. Como resultado de haber realizado más trabajos y haber producido más que otros, asumí otras responsabilidades y recibí un salario desproporcionado a mi edad. Ahorré dinero y mi cuenta bancaria ascendió. Mi reputación se extendió y encontré mejores ofertas para mis servicios. Para hacer frente a estas ofertas laborales,
mi empleador me ascendió a director general. Estaba llegando a la cima del mundo, y lo sabía. Pero esa era la parte más triste de mi destino, y así debe ser. Entonces la mano del destino se extendió y me dio un suave empujón. Mi patrón perdió su fortuna y yo perdí mi puesto. Esta fue mi primera derrota real. Aunque se produjo por causas ajenas a mi voluntad, debí aprender una lección de ella. De hecho, aprendí muchas lecciones, pero solo años después. Segundo punto de inflexión. Mi siguiente puesto fue el de director de ventas de una gran empresa maderera del sur. No sabía casi nada de madera y de gestión de ventas. Sin embargo, había aprendido que era bueno prestar más servicios que los que me pagaban. También aprendí que valía la pena tomar la iniciativa y hacerlo sin que nadie me lo pidiera. Una buena cuenta bancaria, además de un historial de ascensos en mi puesto anterior, me daban la confianza que necesitaba. Mi ascenso fue rápido, ya que mi salario aumentó mucho durante el primer año. Me fue tan bien en la gestión de ventas que mi jefe me hizo socio. Empezamos a ganar dinero y nuevamente comencé a verme en la cima del mundo. Estar en la cima del mundo da una sensación maravillosa, pero es un lugar muy peligroso, porque la caída, a menos que uno se pare muy firmemente, es muy larga y dura. Lo estaba consiguiendo a pasos agigantados. Hasta ese momento, pensaba que el éxito solo podría medirse en términos de dinero y autoridad. Esto era porque a esa edad tenía más dinero del que necesitaba y más autoridad de la que podía manejar. No solo estaba teniendo éxito, desde mi punto de vista, sino que me dedicaba a un negocio que sacaba lo mejor de mi temperamento. Nada podía haberme inducido a cambiar de rubro laboral. Es decir, nada excepto lo que me ocurrió después, que me obligó a cambiar. El destino me permitió ser vanidoso y sentirme más importante de lo que en verdad era. Ahora que ha pasado el tiempo, me pregunto si el destino es cruel y hace que, al alcanzar la madurez, nos avergoncemos de nuestra antigua vanidad. El destino me esperaba a la vuelta de la esquina, dispuesto a golpearme con rudeza. Por supuesto, no vi la inminente caída hasta que llegó. La mía fue una triste historia, pero no muy diferente a la de muchos otros. 1907 se abatió sobre mí. De la noche a la mañana, se vino el negocio maderero y perdí el total de mis ahorros. Esta fue mi primera derrota seria. La confundí, entonces, con un fracaso. Pero no lo fue. Antes de terminar esta lección, les diré por qué no lo fue. Tercer punto de inflexión. Fue necesario el pánico de 1907 y la derrota que sufrí. Sirvió para reorientar mis esfuerzos hacia el estudio del derecho. Nada en la tierra, excepto la derrota, podría haber provocado este resultado. Por lo tanto, el tercer punto de inflexión de mi vida se consideraría lo que la mayoría de gente llama fracaso. Esto me recuerda que cada derrota enseña una lección necesaria a aquellos que están dispuestos a aprender. Cuando entré en la Facultad de Derecho, lo hice con la firme creencia de que saldría preparado para alcanzar el final del arco iris y reclamar mi olla de oro. Aún me sucedía lo mismo. Todavía consideraba que el éxito solo se medía con dinero y poder. Estudiaba Derecho por la noche y trabajaba como vendedor de automóviles durante el día. Mi experiencia en ventas en el negocio maderero me fue útil. Prosperé rápidamente y pronto tuve la oportunidad de entrar en el negocio de la fabricación de automóviles.
Vi la necesidad de contar con mecánicos capacitados, por lo que comencé a capacitar a maquinistas en trabajos de ensamblaje y reparación de automóviles. La escuela prosperó, pagándome más de $1,000 al mes en beneficios netos. De nuevo empezaba a acercarme al final del arco iris. De nuevo supe que había encontrado mi lugar en el mundo, que nada podría desviarme de mi rumbo. Mi banquero sabía que estaba prosperando, por lo que me prestó dinero para expandirme. Un rasgo peculiar de los banqueros es que nos prestarán dinero mientras seamos prósperos. Mi banquero me prestó dinero y me endeudé con él. Entonces se hizo cargo de mi negocio y lo manejó como si siempre le hubiera pertenecido. Y así fue. De ser un hombre de negocios que disfrutaba de un ingreso de más de $1,000 al mes, me vi reducido a la pobreza. Ahora, 20 años después, agradezco al destino ese cambio forzado. En aquel momento, claro, no veía el cambio más que como un fracaso. El final del arco iris había desaparecido, y con él la olla de oro que se supone me estaba esperando. Fue muchos años después que aprendí la verdad de que esta derrota temporal fue la mayor bendición que tuve, porque me obligó a salir de un negocio que no me ayudó en absoluto a desarrollar el conocimiento sobre mí mismo o sobre los demás. Por primera vez en mi vida, empecé a preguntarme si no había algo más valioso que el dinero y el poder. Una pregunta que, por el momento, no pude responder. Surgió como un pensamiento fugaz, como tantos otros pensamientos, y salió de mi mente. Si hubiera sabido entonces sobre la ley de la compensación, o si hubiera sido capaz de interpretar mis experiencias de manera correcta, habría reconocido aquel acontecimiento como un empujón del destino. Después de dar la batalla más difícil de mi vida, acepté mi derrota como un fracaso. Así se inició mi cuarto punto de inflexión, que me dio la oportunidad de poner en práctica los conocimientos de derecho que había adquirido. Cuarto punto de inflexión. Como la familia de mi esposa tenía cierta influencia, conseguí el nombramiento de ayudante del abogado de una de las mayores compañías de carbón del mundo. Mi salario era muy desproporcionado con respecto a los que se pagaban a los principiantes, y aún más desproporcionado con respecto a lo que yo valía. Sucedió que lo que me faltaba de conocimientos legales lo compensé trabajando con más esfuerzo y eficiencia, y siempre tomando la iniciativa. Mantenía mi puesto sin dificultad. Tenía un lugar confortable y seguro, y no me hubiera costado nada quedarme ahí. Sin embargo, sin consultar a nadie, renuncié. Este fue el primer punto de inflexión surgido de mi propia elección. Cuando me exigieron una razón para renunciar, di lo que me pareció una razón sólida. Me costó convencer a mi círculo familiar de que había actuado sabiamente. Dejé ese puesto porque el trabajo era demasiado fácil y lo realizaba con muy poco esfuerzo. Me vi sumergido en el hábito de la inercia. Sentía que me estaba acostumbrando a la facilidad y sabía que eso era un retroceso. Estaba entre amigos y parientes y tenía un puesto que podía mantener el tiempo que deseara, sin esforzarme. Mis ingresos me permitían cubrir todas las necesidades y algunos lujos, incluido un coche nuevo. ¿Qué más necesitaba? Nada. Empecé a decirme a mí mismo. Esa era la actitud de la que quería huir. Por alguna razón que aún desconozco, esa actitud me sobresaltó. Por muy ignorante que fuera en otros asuntos en aquel momento, me siento agradecido por haber tenido el suficiente sentido común para darme cuenta de que la fuerza y el crecimiento
solo se consiguen mediante el esfuerzo continuo, y que el facilismo trae consigo la atrofia y la decadencia. Este cambio resultó ser el siguiente punto de inflexión más importante de mi vida, aunque le siguieron 10 años de esfuerzo que trajeron innumerables penas. Dejé mi trabajo en el ámbito jurídico, donde me iba bien y tenía lo que ellos creían que era un futuro prometedor. Tengo que admitir que a veces me pregunto cómo tuve el valor de dar ese paso. Hasta donde puedo entender, renuncié por una corazonada, una especie de impulso que entonces no entendía, y no por un razonamiento lógico. Elegí Chicago como mi nuevo campo de acción. Lo hice porque creía que Chicago era un lugar donde uno podía descubrir si tenía esas cualidades esenciales para sobrevivir en un mundo altamente competitivo. Me propuse que, si lograba ser reconocido, probaría que tenía lo que era necesario para convertirme en alguien de valor. Fue un razonamiento extraño. Eso me recuerda que los seres humanos a menudo nos atribuimos una inteligencia a la que no tenemos derecho. Con demasiada frecuencia, asumimos que tenemos sabiduría cuando en verdad no tenemos ningún control sobre las situaciones que nos tocan vivir. No pretendo asegurar que nuestros actos escapan a nuestro poder de dirección, pero te pido que analices con detenimiento aquellas causas que marcaron los puntos de inflexión en tu vida. Esos puntos que se desvían a pesar de tus esfuerzos por evitarlo. Mi primer puesto en Chicago fue el director de publicidad de una escuela por correspondencia. No sabía mucho de publicidad, pero mi experiencia previa como vendedor me permitió destacar. El primer año gané $5,200. Estaba volviendo a pasos agigantados. Poco a poco, el extremo del arco iris volvió a recordarme y vislumbré la brillante olla de oro. La historia está llena de festines que anteceden a la hambruna. Yo estaba disfrutando de un festín, pero aún no preveía la hambruna. Me estaba yendo tan bien que me sentía satisfecho de mí mismo. La autosatisfacción es un estado mental peligroso. Esta es una verdad que muchas personas no aprenden hasta que el tiempo ha aplastado sus hombros. Algunos nunca la aprenden, y quienes lo hacen son los que finalmente comienzan a entender el lenguaje del mundo de la derrota. Hay pocos enemigos más peligrosos que la autosatisfacción. Personalmente, le temo más que a la derrota. Esto me lleva a mi quinto punto de inflexión. Quinto punto de inflexión. Había conseguido tan buenos resultados como director de publicidad de la escuela por correspondencia que el director me indujo a renunciar a mi puesto y a entrar en su negocio de fabricación de caramelos. Organizamos entonces la Betsy Ross Candy Company. Me convertí en su primer presidente, iniciando así el siguiente punto de inflexión más importante de mi vida. El negocio creció rápidamente, y tuvimos una cadena de tiendas en 18 ciudades diferentes. De nuevo, vi mi arco iris casi al alcance de mi mano. Por fin había encontrado el negocio en el que deseaba permanecer de por vida. El negocio de los caramelos era rentable. Y como consideraba que el dinero era la única prueba del éxito, creía que estaba a punto de alcanzarlo. Todo iba bien. Hasta que mi socio y un tercer hombre, al que habíamos incorporado al negocio, se apropiaron del control de mi participación en el negocio. Su plan tuvo éxito, pero luché más de lo que habían previsto. Con el propósito de persuadirme suavemente, me hicieron arrestar por una falsa acusación, y luego me ofrecieron retirar los cargos
a condición de que les entregara mi participación en el negocio. Comprobé por primera vez que había mucha crueldad, injusticia y deshonestidad en el corazón humano. Cuando llegó el momento de la vista preliminar, los testigos denunciantes no aparecían por ningún lado. Hice que los trajeran y los obligué a subir al estrado y contar sus historias. Esto produjo mi reivindicación y una demanda de daños y perjuicios contra mis socios. Este incidente provocó una ruptura irreparable entre ellos y yo, lo que finalmente me costó mi participación en el negocio. Esto fue muy poco comparado con lo que ellos debían pagarme, y lo que aún siguen pagándome. Mi demanda por daños y perjuicios se interpuso como una acción extracontractual, mediante la cual se reclamaba una indemnización por daños y perjuicios dolosos. En Illinois, donde se interpuso la demanda, la sentencia por responsabilidad extracontractual da a la persona favorecida con la sentencia el derecho a que la contraparte culpable sea encarcelada hasta pagar el total del importe. Conseguí una fuerte sentencia contra mis antiguos socios y pude hacer que ambos pasaran muchos años tras las rejas. Por primera vez en mi vida, tuve la oportunidad de devolver el golpe a mis enemigos. Tenía en mi poder un arma tendida por ellos mismos. Estaba invadido por una sensación extraña. ¿Haría que los encarcelaran? ¿O aprovecharía esta oportunidad para ser misericordioso, demostrando que soy una persona diferente? En ese momento, se agolparon en mi corazón los cimientos sobre los que se construye la 16ª lección de este curso, pues decidí permitir que mis enemigos quedaran libres. Pero mucho antes de que tomara mi decisión, el destino había comenzado a tratar con dureza a esos compañeros que habían intentado, en vano, destruirme. El tiempo había actuado sobre mis antiguos socios comerciales y los había tratado con menos misericordia que yo. Uno de ellos fue condenado, más tarde, a una larga condena en una penitenciaría por un delito que había cometido con otra persona. El otro, mientras tanto, había caído en la bancarrota. Podemos eludir las leyes civiles, pero no podemos eludir la ley de compensación. La sentencia que obtuve contra esos hombres figura en los registros del Tribunal Superior de Chicago. Me sirve para algo más importante que la venganza. Me sirve como recordatorio de que podía perdonar a mis enemigos. Por esa razón, en lugar de vulnerar mi carácter, el incidente sirvió para fortalecerlo. Ser arrestado me pareció, en aquel momento, una terrible desgracia. No me gustó la experiencia y no desearía volver a pasar por ello nunca más. Pero debo admitir que valió la pena todo el dolor que me causó. Me dio la oportunidad de descubrir que la venganza no formaba parte de mi estructura individual. En este punto, me gustaría dirigir tu atención a un análisis minucioso de los eventos descritos en esta lección. Si observas cuidadosamente, verás cómo este curso se ha desarrollado a partir de mis experiencias. Cada derrota temporal dejó su marca en mi corazón y me proporcionó material para construir este curso. Antes de abordar el siguiente punto de inflexión de mi vida, permíteme llamar tu atención sobre este hecho significativo. Cada punto de inflexión me acercó más y más al final de mi arco iris y me trajo algún conocimiento útil que, con el tiempo, se convirtió en una parte de mi filosofía vital. Sexto punto de inflexión. Llegamos ahora al punto de inflexión que probablemente me acercó más que otros al final del arco iris.
me colocó en una posición en la que necesité poner en práctica todos los conocimientos que había adquirido hasta ese momento. Asimismo, me dio la oportunidad de expresarme y desarrollarme como rara vez llega un hombre a hacerlo. Este punto de inflexión llegó poco después de que la expectativa en el negocio de las golosinas se hiciera añicos. Fue el tiempo en el que dirigí mis esfuerzos a las enseñanzas de la publicidad y las ventas de uno de los colegios del Medio Oeste. Algún sabio filósofo ha dicho que nunca aprendemos mucho sobre un tema hasta que empezamos a enseñarlo. Mi primera experiencia como profesor demostró que esto es cierto. Mi escuela prosperó desde el principio. Tenía una clase por correspondencia a través de la cual enseñaba a estudiantes de casi todos los países de habla inglesa. A pesar de los estragos de la guerra, la escuela crecía rápidamente y volví a sentirme próspero. Luego vino el segundo servicio militar obligatorio, que prácticamente destruyó mi escuela, pues reclutó a la mayoría de los que estaban inscritos. De un plumazo cobré $75,000 de matrícula y al mismo tiempo contribuí con mi país. Una vez más, me quedé sin dinero. Desafortunada es la persona que nunca ha tenido la emoción de no tener dinero. Porque, como Edward Bock afirma, la pobreza es la experiencia más rica que puede tener un hombre. Una experiencia de la que, sin embargo, se aconseja alejarse lo antes posible. Una vez más, me vi obligado a reorientar mis esfuerzos. Antes de describir el siguiente y el último punto de inflexión, deseo llamar tu atención sobre el hecho de que ningún acontecimiento descrito hasta este momento tiene en sí mismo importancia práctica alguna. Los 6 puntos de inflexión que he descrito no significaron nada para mí. Tomados individualmente, no significan si se analizan por separado. Pero si los tomamos en conjunto, forman una base significativa para el siguiente punto de inflexión, y constituyen una prueba fiable de que los seres humanos estamos constantemente experimentando cambios evolutivos. Estos cambios son el resultado de las experiencias de la vida, por más que estas experiencias, al inicio, parezcan no ofrecer ninguna lección útil. Me siento impulsado a insistir en el punto que estoy tratando de aclarar. He llegado a un punto de mi carrera en que los hombres se hunden en la derrota o se elevan, con energías renovadas, a alturas estupendas. Todo depende de la forma en que interpreten sus experiencias y las utilicen como base para su trabajo. Si mi historia se detuviera aquí, no tendría ningún valor para ustedes. Pero hay otro capítulo más significativo que aún no se ha escrito y que abarca el séptimo y más importante punto de inflexión de mi vida. A lo largo de mi descripción de los 6 puntos de inflexión señalados, debe haberte quedado claro que aún no he encontrado mi lugar en el mundo. Debe haber sido obvio que mis derrotas temporales se debieron a que todavía no había descubierto el trabajo en el que podía poner mi corazón y mi alma. Encontrar el trabajo para el que uno está mejor dotado es muy parecido a encontrar a la persona amada. Uno no sabe por dónde buscar, pero cuando lo encuentra, uno lo sabe de inmediato. Séptimo punto de inflexión. Antes de terminar, describiré las lecciones que aprendí de cada uno de los 7 puntos de inflexión de mi vida. Primero, permítanme describir el séptimo y último de estos puntos. Para ello, debo retroceder a ese día tan memorable, el 11 de noviembre de 1918. Como todo el mundo sabe,
ese fue el día del armisticio. La guerra me dejó sin un céntimo. Como ya he dicho, pero me alegró saber que la matanza había cesado y que el mundo volvería a ser de nuevo un lugar civilizado. Mientras estaba frente a la ventana de mi oficina y miraba a la multitud que celebraba el fin de la guerra, mi mente se remontó al pasado, especialmente a aquel día en que aquel amable y viejo caballero puso su banda sobre mi hombro y me dijo que, si adquiría una educación, podría dejar una huella en este mundo. Había adquirido esa educación sin saberlo. Por más de 20 años había estado asistiendo a la escuela de la vida, donde aprobé los cursos a punta de golpes y puñetazos. Mientras me encontraba frente a esa ventana, todo mi pasado fluyó frente a mis ojos, con todas sus tristezas, alegrías y altibajos. Había llegado, pues, el momento de otro punto de inflexión. Me senté ante mi máquina de escribir, y para mi asombro, mis manos comenzaron a correr sobre el teclado. Nunca había escrito con tanta rapidez y facilidad. No planifiqué ni pensé en lo que estaba escribiendo. Solo escribía lo que venía a mi mente. Inconscientemente, estaba sentando las bases para el punto de inflexión más importante de mi vida. Al terminar, había preparado un documento que luego me puso en contacto con personas de todo el mundo de habla inglesa. Tanto influyó ese documento en mi propia carrera y en la vida de decenas de miles de personas, que creo que será de interés para los alumnos de este curso. Por lo tanto, lo reproduzco a continuación, tal como apareció en la revista Golden Rule, donde se publicó por primera vez. Una visita personal con su editor. Escribo el lunes 11 de noviembre de 1918. Es un día que pasará a la historia, por la alegría que hay en las calles por el fin de la guerra. En la calle, justo al lado de la ventana de mi oficina, la multitud de personas celebra el fin de la amenaza a nuestra civilización. Pronto los jóvenes volverán a casa desde los campos de Francia. Que cada uno de nosotros se apropie de la gran lección que ha enseñado esta guerra mundial. A saber, que solo sobrevive lo que se basa en la justicia y la misericordia. Todo lo demás debe pasar. De esta guerra surgirá un nuevo idealismo, un idealismo que se basará en una regla de oro, un idealismo que nos guiará, no para ver cuánto podemos hacer por nuestro prójimo, sino para saber cuánto podemos hacer para que sea más feliz durante el camino de su vida. Emerson plasmó este idealismo en su gran ensayo, La ley de la compensación. Otro gran filósofo lo plasmó en estas palabras: todo lo que un hombre siembra, eso también cosechará. Ha llegado el momento de practicar la filosofía de la regla de oro, tanto en los negocios como en las relaciones sociales. Quien descuida o se niega a utilizar esta filosofía, solo acelerará el momento de su fracaso. Y mientras me embriaga la noticia del fin de la guerra, no es conveniente que haga algo para acercar a las generaciones venideras una de las grandes lecciones de Guillermo Hohenzollern. La mejor manera de hacerlo es retroceder 22 años. Acompáñame. ¿Quieres? Fue una sombría mañana de noviembre, cuando conseguí mi primer trabajo como obrero en las mineras de carbón de Virginia. Con un salario de $1 al día. $1 al día era una gran suma en aquellos días, especialmente para un chico de mi edad. Con esta cantidad pagaba 50 centavos al día por mi alojamiento y comida.
Poco después de empezar a trabajar, los mineros se mostraron descontentos y a planificar una huelga. Escuché con atención todo lo que se decía. Me interesaba especialmente el organizador, que era el líder del sindicato. Era uno de los oradores más suaves que he oído nunca, y sus palabras me fascinaban. Dijo una cosa, en particular, que nunca he olvidado. Si supiera dónde encontrarlo, lo buscaría y le agradecería por haberlo dicho. La filosofía que recogí de sus palabras ha tenido una influencia muy profunda en mí. Tal vez piense que la mayoría de agitadores obreros no son filósofos muy sólidos, y estaría de acuerdo con usted. Tal vez este hombre no era un filósofo cultivado, pero la filosofía que expuso era sólida. Parado sobre una caja de frutos secos, en la esquina de una vieja tienda, dijo: «Hombres, estamos hablando de huelga. Antes de que votéis, quiero llamar su atención sobre algo que los beneficiaría si prestan atención a lo que digo. Ustedes quieren más dinero por su trabajo. Yo deseo que lo obtengan, pues creo que se lo merecen. ¿Cómo puedo hablar de conseguir más dinero y seguir conservando la buena voluntad del dueño de esta mina? Podemos convocar una huelga y obligarlos a pagar más dinero, pero no podemos obligarlo a que esto les guste. Antes de convocar una huelga, seamos justos con el propietario de la mina y con nosotros mismos. Vayamos y preguntémosle al propietario si es justo con nosotros. Si dice que sí, como probablemente lo hará, entonces le preguntamos cuánto ganó el mes pasado. Si así lo quiere, dividiremos entre nosotros una proporción justa de los beneficios que obtendrá si todos hacemos que gane más el próximo mes. Él, siendo humano, como cada uno de nosotros, sin duda dirá: háganlo y yo dividiré las ganancias con ustedes. Es natural que diga eso, chicos. Después de que acepte el plan, como creo que lo hará, quiero que cada uno venga a trabajar con una sonrisa en la cara durante los próximos 30 días. Quiero que trabajen con ganas al entrar a las minas. Quiero que trabajen pensando que son socios de esta empresa. De esa forma, puedes hacer el doble de trabajo. Si haces más trabajo, seguro que ayudas al dueño a ganar más dinero. Y si él gana más dinero, estará encantado de dividir una parte. Lo hará por buenas razones comerciales. Si no lo hace, yo seré responsable ante ustedes, y también seré uno de los primeros en ponerle dinamita a esta mina. Eso es lo que pienso del plan, chicos. ¿Están conmigo? Lo estaban, por supuesto. Esas palabras se grabaron en mi corazón. Al mes siguiente, todos los trabajadores recibieron una bonificación del 20% de sus ingresos mensuales. A partir de entonces, cada mes recibían un sobre rojo con su parte de los ingresos extra. En el exterior del sobre se leía lo siguiente: su parte de los beneficios laborales y por el que no le pagaron. He pasado por experiencias bastante duras desde aquellos días, pero siempre he salido airoso, sobre todo porque he aplicado el principio de realizar más trabajo del que realmente me pagaban. Tal vez te interese saber que el último puesto que ocupé en el negocio del carbón fue el de ayudante del jefe de una de las mayores empresas del mundo. Es un salto considerable desde el puesto de trabajador común en las minas hasta el de asistente, un salto que nunca podría haber dado sin la ayuda de este principio. Me gustaría contar más sobre las decenas de veces que me ha ayudado esta idea de realizar más trabajo del que me pagan. Muchas han sido las veces en las que, con la ayuda de este principio, he endeudado tanto a un empleador que he obtenido todo lo que pedía, sin vacilaciones ni reparos, y lo que es más importante, sin tener la sensación de que me estaba aprovechando de él.
Creo firmemente que todo lo que un hombre adquiere de su prójimo sin merecerlo, acabará por hacerle un agujero en el bolsillo. Como dije al principio, estoy escribiendo en la mañana del 11 de noviembre, mientras la multitud celebra la gran victoria del bien sobre el mal. Por lo tanto, es natural que me sumerja en el silencio de mi corazón y piense en algo que ayude a los estadounidenses a mantener vivo el espíritu del idealismo. No encuentro nada más apropiado que la filosofía que he relatado. Creo sinceramente que fue el desprecio a esta forma de ver la vida lo que llevó a Alemania a la ruina. Para que esta filosofía llegue a los corazones de quienes la necesitan, publicaré una revista que se titulará La Regla de Oro de Hill. Se necesita dinero para publicar revistas, y yo no tengo mucho en este momento. Antes de que pase otro mes, encontraré a alguien que proporcione el dinero necesario y haga posible que transmita al mundo esta sencilla filosofía. La filosofía que te elevará a ti, mi querido escucha, a cualquier posición que te propongas alcanzar. Toda persona tiene ambiciones monetarias, al menos de una manera vaga. Toda persona que trabaja para otros, y esto nos incluye prácticamente a todos, espera tener algún tipo de negocio propio. La mejor manera de hacer realidad esa ambición es trabajar mucho, más de lo que se espera de nosotros. Se puede salir adelante sin muchos estudios. Se puede salir adelante con poco capital. Se puede superar casi cualquier obstáculo con el que uno se enfrente, si se está honesta y sinceramente dispuesto a trabajar de la mejor manera posible. De esta manera algo dramática se tradujo un deseo que había permanecido en mi mente durante casi 20 años. Durante todo ese tiempo, había querido ser director de un periódico. Hace más de 30 años, cuando era muy pequeño, fue la tolerancia. Buscaba un pequeño periódico semanal y llegué a amar el olor de la tinta de la imprenta. Tal vez este deseo fue ganado impulso todos esos años de preparación, mientras pensaba por las experiencias en los puntos de inflexión de mi vida, hasta que finalmente tuvo que estallar en términos de acción. O puede ser que había otro plan, sobre el que no tenía control hasta que comencé la publicación de mi primera revista. Lo importante fue que encontré un lugar apropiado para mi trabajo y fui muy feliz por eso. Por extraño que parezca, empecé a trabajar sin pensar en hallar el final del arco iris, ni por la proverbial olla de oro. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que había algo en la vida más importante que el oro. Por lo tanto, emprendí mi trabajo editorial con un solo pensamiento. Ese pensamiento era prestar al mundo el mejor servicio del que fuera capaz, más allá de las ganancias dinerarias que obtuviera a cambio. La publicación del Golden Rule en 1920 me puso en contacto con la clase intelectual de todo el país. Me dio la gran oportunidad de ser escuchado. El mensaje del optimismo que transmitía me hizo tan popular que me invitaron a hacer una gira de conferencias por todo el país. Durante esas giras, tuve el privilegio de conocer y hablar con algunos de los pensadores más progresistas de esta generación. El contacto con esas personas me dio valor para seguir trabajando. Esta gira fue una educación en sí misma, porque me puso en contacto con personas de todos los sectores y me dio la oportunidad de ver que los Estados Unidos es un país inmenso. Viene ahora una descripción del clímax del 7º punto de inflexión. Durante una de mis giras, estaba sentado en un restaurante de Dallas, Texas.
Observaba el aguacero más fuerte que jamás haya visto. El agua caía sobre la ventana en 2 grandes corrientes. Mientras contemplaba esta inusual escena, tuve el siguiente pensamiento. Si organizaba todo lo que había aprendido de los 7 puntos de inflexión y todo lo que había aprendido del estudio de las vidas de los hombres de éxito, tendría una excelente conferencia esa tarde. La presentaría bajo el título La escalera mágica al éxito. En el reverso de un sobre, esbocé los 15 puntos a partir de los cuales se construyó esta conferencia. Más tarde, trabajé en una conferencia que se construyó a partir de las derrotas descritas en los 7 puntos de inflexión. El curso de lectura, del que forma parte esta lección, es más que la suma de estos fracasos. Si este curso tiene algún valor, como espero que lo sea, es gracias a esos fracasos. Agradece la derrota que los hombres llaman fracaso, porque si puedes sobrevivir y seguir intentándolo, te da la oportunidad de demostrar tu capacidad para llegar a las alturas que hayas elegido. Nadie tiene derecho a calificarte de fracasado, salvo tú mismo. Si, en un momento de desesperación, te sientes inclinado a tacharte de fracasado, recuerda las palabras del filósofo Creso, consejero de Ciro, rey de los persas. Me recuerdan, oh rey, que hay una rueda sobre la que giran los asuntos de los hombres. Su mecanismo es tal que impide que ningún hombre sea siempre afortunado. Qué maravillosa lección se encierra en esas palabras. Una lección de esperanza, valor y promesa. ¿Quién de nosotros no ha tenido días malos, en los que todo parecía ir terrible? Son días en los que solo vemos el lado plano de la rueda de la vida. Recordemos que la rueda siempre está girando. Si hoy nos trae tristeza, mañana nos traerá alegría. La vida es un ciclo de sucesos variados, donde las fortunas y desgracias se mezclan sin descanso. No podemos impedir que la rueda gire, pero podemos modificar la desgracia recordando que la buena fortuna vendrá. Si mantenemos la fe en nosotros mismos y nos esforzamos honestamente, la fortuna llegará. La continuación a este audiolibro es El poder de la tolerancia. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.